Bueno, Rodrigo Ceballos Bilbao, algo que realmente nos preocupa mucho a los argentinos y algo que realmente se está dando ahora en estos días, y es tema de tapa de todos los diarios a nivel nacional y también local. Estamos hablando sobre la supuesta reforma de justicia en nuestro país. ¿En qué consiste esta reforma de la magistratura? Correcto. ¿Y para qué sirve, no? ¿Por qué es pedido por la presidenta? Correcto. Bien, sí, las razones alegadas de esta reforma las podríamos resumir en dos. Por un lado, la sentencia de Marita Verón en Tucumán el año pasado. Esa situación generó un impacto social importante. Y la otra razón alegada tiene que ver con el 7D y la ley de medios, particularmente la situación de Clarín y la extensión de la medida cautelar, digamos que no permite aplicar la ley de medios. Creo que esas son las dos grandes motivaciones de este paquete de reformas a la justicia, ¿no es cierto? El Consejo de la Magistratura aparece con la reforma constitucional de 1994. Hasta ese momento, el sistema previsto por la Constitución Nacional desde 1853 hasta 1994 ponderaba, digamos, una elección política de los jueces. El Consejo de la Magistratura intentó, digamos, superar esta situación, encargándose él mismo del proceso de selección de los jueces, maneja los temas administrativos y también los disciplinarios. Es decir, que el Consejo de la Magistratura también se encarga, en particular, de iniciar procesos de destitución de los miembros de la justicia, en este caso federal. Pasó por muchas variantes el Consejo desde su implementación. En un momento tenía 20 miembros, luego se acotó a 13 miembros. Esos 13 miembros en la actualidad son los siguientes, los voy a enumerar para hacer gráfico. Uno de esos miembros, de esos 13, es enviado por justamente la presidenta, ¿sí? Participan también 3 jueces federales, en este caso, 2 abogados de la matrícula federal, 6 legisladores, esto quiere decir 3 senadores y 3 diputados. Bueno, creo que me estoy olvidando de ninguno. Con la reforma, esta situación cambia. ¿Cómo quedaría ahora? ¿Cómo quedaría? Quedaría, en definitiva, el miembro del Poder Ejecutivo desde ya se mantiene, los 6 legisladores se mantienen, 3 senadores, 3 diputados, y hay una modificación sustancial en la cantidad de académicos. Es decir, pasamos de 1 académico a 6 académicos. ¿Puestos por el Ejecutivo también? No. Los académicos, los 6 académicos, ahora, los 3 jueces y los ahora 3 abogados van a elección, digamos, en el momento justamente ahora que este año estamos frente a un proceso electoral, eventualmente a partir de las primarias del 11 de agosto, van a ser electos junto con los legisladores nacionales, diputados provinciales, los legisladores provinciales y los concejales. Es decir, que vamos a tener en las listas, digamos, donde digamos, el ciudadano va a poder elegir, también incluidos, repito, 3 jueces, 6 académicos que van a ser
electos, de alguna manera. Y los abogados también, que serían claro. Es decir, que acompañarían la misma boleta electoral. O sea, estarían participando políticamente. Claro, ¿qué ocurre? Justamente, los jueces hasta la fecha tenían prohibida una afiliación política. Es decir, una de las incompatibilidades existentes a través de la ley electoral es que los jueces tengan una afiliación, que sean afiliados al PJ, a la Unión Cívica Radical o al partido que fuera. No pueden estar afiliados a un partido. Esto cambia el eje, es decir, a partir de ahora vamos a tener jueces que necesariamente van a tener que compartir un espacio político porque son candidatos también, van a estar en campaña los jueces. Esto hay que dejarlo claro. Es decir, los jueces van a estar participando de un proceso electoral. Al lado del mismo político que está haciendo su campaña y consintiendo parte de lo que es la campaña política. Claro, ver, política. Es decir, el juez va a tener, digamos, dentro de sus propuestas, me imagino, bueno, yo voy a dictar buenas sentencias. ¿Cuáles son las buenas sentencias que va a dictar el juez? Es realmente una situación que genera mucho ruido. Porque, a ver, nosotros tenemos que pensar en una división de poderes para tener una república funcionando. Es decir, la división de poderes tiene que ver centralmente con un poder ejecutivo que administra, que lo hace en forma republicana, que da publicidad de sus actos, que tiene un periodo determinado de gestión. Tenemos que pensar en un poder legislativo que está abocado a, digamos, dictar normas, a dictar leyes, y tenemos que pensar en un poder judicial independiente de estos dos poderes que permita, en definitiva, buscar ese equilibrio entre ambos poderes. Bueno, el tema es que el lograr este poder, en la democratización estaríamos el Ejecutivo y el Legislativo tomados por la mayoría. Y ahora el judicial también tomado por la mayoría. Claro, justamente, ¿por qué se dice que esta reforma es inconstitucional? Porque antes de ahora, cuando aparece Alberdi en 1853 con la Constitución Nacional, él tenía esta previsión de que los jueces justamente eran designados políticamente. Uno de los grandes aportes de la reforma de 1994, el Pacto de Olivos, para ser más claro, que además de permitir la reelección en ese momento de Menem, le puso, digamos, límites para equilibrar los poderes. Y el gran límite fue el Consejo de la Magistratura, es decir, sacar del escenario político la designación de los jueces. Quiero dejar en claro algo, estamos hablando de la justicia federal, no en definitiva de la provincia. Sí, estamos siempre dentro del marco de la justicia federal y por eso estamos dentro del marco de la Constitución de la Nación Argentina. Entonces, ese eje, que era despolitizar la justicia, tiene un gran retroceso. Además de ser inconstitucional, porque no hay una reforma constitucional, sino que es una ley que de alguna manera afecta sensiblemente el espíritu de la Constitución. En definitiva, encontramos ahora un juez en campaña. Está bien, perfecto. Y digamos que va a tener que tener un consenso ideológico con el partido al que va, digamos, a acompañar en la lista. Ahora, es cierto que el juez que sea designado, ¿no?, luego de las elecciones, va a tener que pedir como un permiso al Ejecutivo para tomar ciertas decisiones. A ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué se afecta el espíritu de esa Constitución, de la Constitución del año 94? Porque justamente el juego de mayorías permite que al partido que le va bien en la elección, ¿sí?, logra una amplia mayoría del Consejo de la Magistratura. Si son 19 los miembros, paso a hacer una breve revista de esta situación. Los 6 legisladores ya son electos, ¿verdad? 3 senadores, que será 2 por por el oficialismo, 1 por la minoría. 3 diputados nacionales, 2 por, en definitiva, el partido gobernante
el oficialismo y uno por la minoría. O sea, así lleva 4 de entrada. Recordemos que hay un miembro del Consejo de Magistratura que es designado por el Poder Ejecutivo, 5. Si pensamos que los jueces son 3 y que 2 nuevamente se lleva el oficialismo y 1 la primera minoría, estamos en 7. Si pensamos que ocurre lo mismo por el sistema de designación con los abogados, vamos a encontrar que de los 3, 2 serían objetivamente, estamos en 9, los designados por el Poder Ejecutivo y 1 por la minoría. Y ahora tenemos los académicos, que ahora ya directamente, al ser 6, serían 4. Estábamos en 9, pasamos a tener 13 miembros, que hipotéticamente serían los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura. Es decir, que si los otros 6 están o no, si se sientan a la mesa a dialogar o no, pregunto, ¿qué incidencia pueden tener? Es lo que pasa hoy en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Es lo que ocurre siempre que, en definitiva, un partido tiene una clara mayoría sobre el otro. Además, hay otro dato que es ilustrativo. Antes se solicitaba una mayoría agravada para avanzar en un proceso de destitución, un iuri de enjuiciamiento. Ahora, esa situación también se reforma. Vamos a tener una mayoría simple. Es decir, estamos hablando de 19 miembros, con 13 estamos muy bien para la mayoría. Sí, no tenemos ningún obstáculo, no. Para ser claros. En realidad, con 10 hay mayoría. Es decir, que hasta podría faltar alguno de estos miembros y, en definitiva, operar igual en un proceso de destitución. ¿Por qué esto genera tanto conflicto? Porque hay que hacer un análisis de la realidad. Y hoy, ¿cuál es el modelo de juez oficialista? Ollarvide. Es decir, Ollarvide es kirchnerista, ¿sí? Es un juez que está en tándem con las decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, esto va a generar muchos Ollarvides. El modelo de juez sería Ollarvide. Quien no es Ollarvide, le iniciamos un proceso de destitución. O sea, se quedarían sin trabajo los jueces en tiempo y cuando no trabajaran como corresponde según la designación. A ver, un juez que necesita ser independiente no puede estar pensando en que corre riesgo cierto su trabajo. Yo le pregunto a usted como periodista, si usted cada vez que va a hacer una nota, cada vez que va a hacer una pregunta, puede ser objeto de una corrección o de un disciplinamiento, ¿trabaja tranquilo? No. Esto ocurre... Trabajaría igual, pero no. Claro, pero a ver, digo, si vos estás pensando, esta pregunta puede afectar, capaz que no está en sintonía con lo que piensa el Poder Ejecutivo. Esto genera realmente una inestabilidad y afecta centralmente la independencia. Es un poco lo que está pasando también con la ley de media, ¿no? Esto es parte del mismo juego. Acá uno de los temas es, hablamos del proyecto, el porqué y en la práctica cuál es realmente la consecuencia, ¿no? ¿Puede cambiar realmente lo que es el manejo de la justicia en nuestro país? ¿Con esta reforma? Bien, no estamos justamente analizando el Consejo de la Magistratura. Esto no implica mejorar el servicio de justicia. El servicio de justicia se mejora. Porque hoy se vende como que hay un error. Estamos todos de acuerdo en que el servicio de justicia no es el óptimo, ¿sí? Ahora bien, este paquete de reformas apunta a fortalecer, a mejorar el servicio de justicia. Yo tengo que decir que lamentablemente no. Todo lo contrario. Pasemos revista a esta situación. Hay problemas centralmente justamente en la idoneidad, en la independencia de los jueces. ¿Esto colabora justamente a la idoneidad y a la independencia? No colabora. Estas medidas apuntan a, en definitiva, mejorar la lentitud, que es un achaque que la sociedad le realiza al Poder Judicial, tampoco, porque no hay medidas, por ejemplo, o aportes tecnológicos que vayan en ese sentido. Países vecinos y muchos países del mundo, para las notificaciones, por ejemplo, utilizan la firma digital.
que con el desarrollo electrónico no hay estudio jurídico que no tenga una computadora, un mail de referencia. Y esto agiliza mucho porque muchas veces los oficiales de justicia pierden mucho tiempo en notificar. Entonces se implementa la firma digital. Y es más, se avanza hacia justamente un proceso que deja de lado el soporte papel y avanza sobre lo tecnológico, que hoy sería, digamos, digitalizar el expediente. Bueno, de estos aportes no hay un ápice, no hay, digamos, nada concreto que apunte a mejorar la celeridad, la independencia, la idoneidad. Es más, las medidas cautelares, ¿no es cierto?, que también son objeto de reforma. Esa era la próxima pregunta, ¿no? ¿Qué serían, o sea, cómo llegaría a ser esta reforma el tema de las medidas cautelares? O sea, bien, las medidas cautelares que siempre fueron, digamos, inaudita parte, para ser menos técnico y más claro, esto implica que le llevamos al juez la inquietud y la necesidad de que dicte una medida cautelar y el juez pondera con los elementos que tiene si es factible o no. Si lo ve razonable, la otorga la medida cautelar. Ahora no va a poder. Ahora va a tener que bilateralizar, preguntarle al Estado, estamos hablando de causas donde el Estado es parte, preguntarle al Estado. Como el tema del juicio de los jubilados. Exacto, es decir, hay que preguntarle al Estado antes de ajustar el haber si en definitiva podemos o no ajustar el haber en forma cautelar. Pero con otro condimento, que ahora estas medidas cautelares van a ser por un tiempo determinado, no durante todo el proceso. Si estamos diciendo que el proceso es lento, las medidas cautelares ahora tienen un límite temporal. Es decir, pensemos que sí, que efectivamente el Estado dice, bueno, otorguemos la medida cautelar. Es solamente por 6 meses en un juicio sumario y 3 meses por un sumarísimo. Es decir, vamos a tener una cautelar por tiempo determinado, cuando todos sabemos que un juicio no lleva 6 meses ni 3. Muy por el contrario, estamos hablando de años, digamos, en un proceso. De esa forma lo que haríamos es como dejar pasar el tiempo para que todo quede... Es todavía peor, ahora se van a generar también, otro de los proyectos, las cámaras de casación. Es decir, que frente a una estructura que tiene... Para que prescriba la causa. ¿Sí? No, la causa no va a prescribir, pero la medida cautelar. Bueno, la cautelar tiene un límite, 6 meses o 3. Pero digo, estas cámaras colaboran para, de alguna manera, agilizar el proceso, para que una sentencia firme se obtenga antes. Y yo digo, si le agregamos una instancia más, pensemos en ese juicio de jubilados que usted me acaba de preguntar. Tenemos primera instancia, en nuestro caso el juez federal competente, hay 2 jueces en Bahía Blanca federales competentes. La cámara no es la cámara local, sino que es una cámara específica de la Seguridad Social, y ahora tenemos que agregarle la casación de la Seguridad Social. La cámara ya lleva un tiempo aproximado de entre 1 año con mucha suerte y 2 años. Es decir que la